de la mañana, 48 minutos, seguimos en Conexión 17, hasta las 9, por supuesto, los acompañamos y seguimos hablando, Ada, del tema, y hay mucho. Hay muchísimo, y hay muchas cosas haciéndose, por ahí a veces como que uno no termina de dimensionar todo lo que se hace en los diferentes lugares, las diferentes líneas, esto que nos contaba Silvana Labat recién, y ahora ya está con nosotros alguien que también hace muchísimos años viene trabajando en la temática, ahora diputada provincial, Rosana Franco. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, para saber un poco los antecedentes, vos antes eras subsecretaria de Relaciones con la Comunidad, ¿no? Y ya estaban trabajando en todo esto. Sí, creo que en este tiempo, así que bien como decía Silvana, esto que están empezando a trabajar el observatorio, que es un proyecto de ley todavía, es muy interesante porque se están unificando las estadísticas. Sí, la verdad que nuestra provincia ha avanzado un montón en temáticas de políticas públicas que tienen que ver con la erradicación de la violencia y con el acompañamiento a las mujeres, pero en sí a la protección de la mujer y de su familia. Ya en el 2004, yo siempre cuento un poco la historia porque tenemos que saber qué fue lo que hicimos también para saber para dónde vamos, porque sabemos que la violencia es un flagelo que golpea fuerte, que falta mucho, pero también reconocer todo lo que fuimos haciendo, todas estas políticas que fuimos avanzando y también profundizarlas, porque en el 2004 se inauguró en la provincia la primera comisaría de la mujer, un 8 de mayo del 2004. Y a partir de ahí se fueron generando un montón de fortalecimiento de políticas públicas que tienen que ver con esto. Hoy contamos con más de 23 comisarías de la mujer en la provincia que antes no existía. Por justamente estas comisarías se crean para que las mujeres tengan un espacio donde ir de contención y donde poder hacer una denuncia y poder contarle a otra mujer. El año pasado, desde el Ministerio de Gobierno, también se implementan las oficinas dentro de las comisarías en los lugares, en los pueblos donde no existen comisarías de la mujer todavía, pero sí están estos espacios. Por otra parte, en el 2013, el 15 de octubre del 2013, se empieza a implementar el programa Las Víctimas contra las Violencias, que implementa justamente la línea 137, que es una línea de emergencia en violencia familiar que funciona a las 24 horas, que viene un poco a fortalecer lo que ya se hacía con las comisarías. Y todo esto enmarcado siempre en las capacitaciones, en la importancia de la capacitación y de la articulación, porque no solamente que un organismo hace un trabajo. Acá el primer paso para salir de la violencia es hacer la denuncia, pero no es solamente ese paso, es hacer la denuncia, a partir de hacer la denuncia que también que la mujer se pueda animar, porque también es todo un proceso, animarse, sostener la denuncia, porque hay que sostener, pasa, ¿no? Que después se retira. Entonces es como que se fueron creando todas esas herramientas. En 2013 se inaugura la línea. A partir de ahí también se empieza todo un trabajo con la justicia. Del Ministerio de Gobierno se implementa el botón de pánico. La justicia implementa también el botón de pánico desde el sistema Android. A partir de ahí también comienzan estas capacitaciones de cómo trabajar. También se empieza a traer de la mano de la doctora Giberti, porque la doctora Giberti es la creadora de este programa desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación en el 2006, el 10 de marzo del 2006, comienza esto en Buenos Aires, acá nosotros en el 2013. Pero esto siempre enmarcado con una política y con un objeto que tiene que ver justamente con el empoderamiento de las mujeres y empezar a hablar de esto de la lucha del patriarcado. Sí, que el patriarcado es lo que justamente es la cultura, porque no es solamente empezar a hablar de qué es la violencia. Nosotros vemos y sentimos el patriarcado en todo nuestro ser, porque siempre nos han educado a las mujeres de que el varón es el proveedor, de que el varón es el que manda, y nosotros estamos en una provincia donde el 95% es frontera, donde está fuertemente el patriarcado. Entonces, esto de empezar a luchar y empezar a empoderar a las mujeres que son sujetos de derecho, entonces es todo un trabajo que se viene haciendo en este tiempo, que no es fácil, pero tampoco tiene que ver con es matrices difícil. Culturales muy profundas, ¿no? ¿Cómo Con cambiar matrices esto? culturales profundas, pero también
en esto empezar a entender de que la violencia es un delito. O sea, el trabajo es profundo y es desde abajo. Claro. Bueno, y con todas estas herramientas que mencionaste, de la línea 137, de la comisaría de la mujer, bueno, y ¿cuál es el resultado que se está viendo desde que se implementaron este tipo de cosas? Bueno, yo lo que puedo ver es que se está desnaturalizando la violencia, ¿sí? Nosotros tenemos que también pensar en las leyes que tenemos y siempre mirar qué pasaba antes y qué pasa ahora. O sea, si bien hay muchas mujeres que todavía no han roto con el ciclo de la violencia, porque como decíamos al principio es cultural, pero también nosotros tenemos que ver cómo se está visibilizando, y esto lo podemos ver con la cantidad de denuncias. Yo leí ayer que se han hecho más de 4.000 denuncias en lo que va de este año. Entonces, desde la época cuando vos arrancaste allá en 2004 decías, no había tanto nivel de denuncia, ¿no? Bueno, haciendo un comparativo, si se quiere. Haciendo un comparativo, nosotros la línea 137 trabajaba la emergencia, ¿sí? Al trabajar la emergencia, era la hora, ya también se recibían llamadas que tenían que ver con contención, pero el acompañamiento a la víctima era trabajo con la policía de la provincia, que es fundamental porque muchas veces los equipos iban y estaba el agresor. Sí. Teníamos prácticamente entre 50 salidas de emergencia por semana. Algunas veces nos tocaban esos índices que realmente eran alarmantes porque también era una línea nueva, claro. Y además se tener un recurso, también tener un equipo humano para el equipo todo eso, ¿no? Realmente es un equipo espectacular que siguen aún trabajando en esta temática. La línea de emergencia 137 aún funciona. Se está trabajando con las brigadas móviles en Posadas, Garupado, Verá y El Dorado, con los acompañamientos. Pero como decíamos al principio, la importancia es sostener la denuncia, porque la 137 trabaja la emergencia. Después hay que trabajar en el acompañamiento a esta víctima con todo esto que decíamos, de empoderarla, que la mujer se empiece a ver como sujeto de derecho, conociendo cuáles son sus derechos. Y ahí trabaja el programa de la línea 102, que ellos trabajan en el acompañamiento. En los lugares donde no contamos con la 137 está el 911 y así todas las herramientas. Y bueno, y desde la legislatura trabajando, la presentado la diputada Jiménez justamente el año pasado, este año, el Observatorio de Violencias, desde mi banca presenté la creación del Consejo Provincial de Lucha contra las Violencias, que tiene que ver con el trabajo activo. ¿Sí? Con el trabajo activo de los actores de cada uno de los municipios y poder trabajar por zona. Y justamente la semana pasada estuvimos trabajando con un grupo de jóvenes en San Javier, donde ellos mismos planteaban de la importancia de que el municipio pueda contar con sus actores formados, sabiendo qué tienen que hacer, también poder detectar, y en este caso justamente trabajábamos con jóvenes misioneros. Entonces yo les hablábamos con los equipos. En ese momento nos acompañó la licenciada Valeria Bongel, que es parte de mi equipo. Ella es psicóloga, de que los jóvenes misioneros entran a las casas porque están misionando y reciben también la carga, reciben la carga emocional de la otra persona, que en confianza muchas veces cuenta por lo que le ha pasado en su vida. No solamente temas de violencia, también tenemos que hablar temas de abuso en nuestra provincia. Sí. Entonces, que las personas que trabajan con otras personas conozcan cuáles son las herramientas. Bueno, Rosana, es larguísimo para hablar de tema, los tiempos ya nos queda muy poquito. ¿Algún cierre así rapidito de esto, de las herramientas? A alguien que esté en una situación y que necesite recibir ayuda, ¿dónde tiene que recurrir? ¿Qué hacer? Ahora se hace mucho hincapié de que tiene que ser en cualquier comisaría, en cualquier juzgado. ¿Qué herramientas contamos tiene? Con un montón de herramientas. Primero, que las denuncias se pueden hacer. Primero, sí decir que la violencia pasó de antes una instancia que era privada, que era la casa para adentro, a una instancia pública. Hoy cualquier persona, vamos a decir, porque nosotros hablamos de personas, puede hacer una denuncia en cualquier comisaría de la mujer, en cualquier juzgado de paz, puede hacer una denuncia. Además también recordar cuáles son las líneas. La línea 137 está a las 24 horas, pueden llamar desde cualquier punto de la provincia.
también pueden llamar al 911 y también a la línea 102. Pero también quiero mencionar algo, porque cuando hablamos de violencia, de las violencias, también hablamos del abuso sexual. Tenemos que recordar y mencionar que el año pasado en el Senado se aprobó la modificación de un artículo de la ley 72, el artículo 72 del Código Penal, que habla de que el abuso sexual ya no es de instancia privada, porque muchas veces desde los organismos no se hacen las denuncias, porque siempre se necesitaba que esté el tutor del menor que ha pasado por esa situación. Eso ya no es necesario. Para cerrar, este viernes 29 en la sede del CEDERI, que es López Torre 4881, vamos a estar justamente haciendo una reflexión sobre temas de violencia. Acompañado, Nicolás Más es el responsable de este grupo, así que bueno, vamos a estar ahí unas profesionales acompañando y bueno, siguiendo reflexionando sobre estas temáticas. Trataremos de hablar todo el año, no solo en los tal días. cual. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Hablábamos con la diputada provincial Rosana Franco, bueno, acerca de esta temática. Muy bien.